¿Tú me creerías si te dijera que quedé embarazada a los 60 años? Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Y no fue un milagro bonito. Fue un terremoto en mi vida. Una alegría escondida detrás del miedo, el abandono y el juicio. Aroma del pan dulce que acababa de sacar del horno aún flotaba por la casa cuando recibí la noticia que cambiaría mi vida por completo. Estaba en nuestro hogar, en Iztapalapa, un barrio popular aquí en la Ciudad de México donde viví casi toda mi vida junto a mi esposo Ernesto. Era una mañana como cualquier otra. La radio a volumen bajo, los pajaritos cantando en la ventana, y yo sintiéndome extrañamente cansada. Me llamo Josefina del Carmen. Hoy tengo 73 años. He enfrentado pérdidas, enfermedades, tiempos de guerra y de paz. Pero sin duda, esta fue la prueba más dolorosa y sorprendente de todas. Y estoy aquí para contarla con el corazón abierto. El primer síntoma fue una náusea constante, luego, ese cansancio que no se iba. Pensé que era algo simple, tal vez presión baja o anemia. Ernesto, como siempre, se burló diciendo que era cosa mía. «Te inventas enfermedades cuando te aburres, Josefina», me dijo sin levantar la vista, del periódico. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Fui al médico sola, como tantas veces. La clínica era fría, con luces blancas y ese olor a alcohol que me recordaba a hospitales antiguos. Cuando el médico regresó con los resultados en la mano, pensé que me diría que necesitaba vitaminas, pero no. Se sentó despacio, me miró con ojos preocupados y dijo: «Doña Josefina, usted está embarazada». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Embarazada? Me reí. Te juro que me reí, creyendo que era una broma cruel. Pero el médico estaba serio. Me mostró los análisis. Confirmado. Mi cuerpo, con 60 años de edad, albergaba una nueva vida. Salí de ahí en estado de shock. En la calle, todo se veía fuera de foco. Los coches, la gente, los gritos de los vendedores. Todo giraba como en una pesadilla. Llegué a casa temblando, con la noticia atorada en la garganta. Pasé la tarde entera sentada en el sofá, mirando al vacío. ¿Cómo contárselo a Ernesto? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Cuando él llegó esa noche, le hablé con calma. Lo conté como si fuera una confesión. Y él estalló. Primero, se rió fuerte, con burla. Luego, su rostro se cerró como una puerta de hierro. «Estás loca, mujer. Eso es imposible. ¿Quieres arruinar mi vejez? Dime la verdad. ¿De quién es ese hijo?» Se me doblaron las piernas. Me dolió el corazón como si me lo aplastaran. No esperaba una recepción cariñosa, pero nunca imaginé que lo primero que saldría de su boca sería una acusación. No quiso escuchar. Me llamó mentirosa. Dijo que lo avergonzaría ante los vecinos, que su jubilación no podía ser perturbada por una locura así. Y entonces, sin más palabras, tomó algo de ropa, la metió en una mochila vieja y salió por la puerta. No miró hacia atrás, ni a mí, ni al hijo que yo llevaba en el vientre. Esa noche, la casa parecía una tumba, silenciosa, fría, pero había algo cálido y fuerte dentro de mí, algo que me decía: «Aún no estás sola, Josefina. Ahora hay alguien contigo». Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártela. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de que Ernesto se fue, la casa se llenó de un silencio que no era normal. Era un silencio espeso, como el de los cementerios. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Y a veces, los pasos de mis propios pensamientos caminando sin rumbo.
Pasaron los días y no volví a saber de él. Mis hijas, tenía 2, Ana Lucía y Carmen Elena, no tardaron en enterarse. No por mí, sino porque él mismo les llamó para contar su versión. Que yo me había vuelto loca, que estaba diciendo que iba a tener un hijo a los 60 años y que seguramente me había metido con otro hombre. Me dolió más que no me llamaran de inmediato. Tardaron 2 semanas en venir a verme, y cuando llegaron, no fue con ternura, sino con juicio. Ana Lucía me miró como si yo fuera una niña que había hecho algo indebido. «Mamá, ¿es verdad lo que dice papá?» «Sí, hija. Estoy embarazada. Pero... ¿cómo? ¿Y tú crees que papá te va a creer eso? No me importa si me cree. Yo sé que es verdad. Y este bebé es mío, y de nadie más». Carmen Elena rompió en llanto, pero no por ternura, por vergüenza. Me dijo que lo mejor sería que lo negara todo, que dijera que era un error médico, que me equivocaron los análisis, como si eso fuera una salida. No quiero que mis hijos se enteren de esto, mamá. ¿Qué van a decir en la escuela? Ahí fue cuando sentí que el mundo se me rompía por segunda vez. Mis propias hijas, en vez de abrazarme, me pedían que me escondiera. Como si la vida que llevaba dentro fuera una mancha, una vergüenza. Pero yo sabía que no podía hacerlo. Esa vida era inocente. Era un milagro raro, sí, inesperado, pero real, y estaba dentro de mí, latiendo con fuerza. A partir de ese día, supe que estaba sola, completamente sola, sin marido, sin fillas, sin familia, pero con un hijo, una esperanza, y eso tendría que ser suficiente, al menos por ahora. Los días siguientes fueron duros. Me levantaba con el cuerpo pesado, no solo por el embarazo, que a esa altura ya empezaba a hacerse notar en mi respiración y en el cansancio de cada paso, sino por la tristeza de sentirme convertida en un escándalo ambulante. Iztapalapa siempre fue un barrio donde todos se conocen, y los rumores vuelan más rápido que el viento. No pasaron ni 3 días antes de que doña Remedios, mi vecina de toda la vida, tocara a mi puerta con una cara que no sabía si era de preocupación o de puro chisme. «Josefina, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que estás embarazada?» No supe qué decirle. Por dentro me ardía la vergüenza, la rabia y una especie de orgullo herido. Pero la miré, tragué saliva y asentí, con la cabeza. «Sí, Remedios. Estoy esperando un hijo». Ella se persignó y murmuró algo como «la Virgen Santísima». Me ofreció entrar, pero decliné. No quería café, ni consejo, ni más miradas llenas de escándalo disfrazado de compasión. Quería paz, y eso, ya, entendía. No vendría de afuera. Pasaron semanas. Mis hijas no regresaron. Ernesto tampoco. A veces llamaba por teléfono solo para saber si ya había entrado en razón. Me decía cosas crueles, cosas que no repito ni en voz baja, como si quisiera destruir mi espíritu antes de aceptar que una nueva vida nos había sorprendido. Pero fue entonces, una madrugada lluviosa, que algo cambió. Llovía fuerte. El agua golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y arrastrarlo todo. Yo no podía dormir. Caminaba por la sala con una manta sobre los hombros, acariciando mi vientre sin pensarlo. Y de repente, lo sentí. Un movimiento. Suave. Pequeño. Pero real. Mi bebé se movía. Me llevé la mano al estómago con una mezcla de asombro y ternura que me quebró en llanto. Fue como si ese pequeño gesto, ese primer contacto entre mi hijo y yo, me dijera: «Estoy aquí, no te rindas». Y no me rendí. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor ropa, una blusa bordada que guardaba para ocasiones especiales, y fui al centro de salud del barrio. Caminé despacio, pero con firmeza. Quería empezar los controles médicos. Quería saber si mi hijo estaba bien,
si yo estaba bien. Quería hacer todo bien. La doctora que me atendió, la doctora Morales, era joven, pero con ojos sabios. Al leer mis antecedentes y ver mi edad, me miró sorprendida, pero no incrédula. Doña Josefina, este embarazo es de alto riesgo, pero no es imposible. Vamos a cuidarlo con toda la atención que merece. No pude evitar llorar frente a ella, llorar de alivio, de no sentirme juzgada por primera vez desde que todo comenzó. Ella no me miraba como una loca, ni como una pecadora, ni como una anciana que debía estar tejiendo en vez de gestando. Me miraba como una madre, y eso bastó para devolverme las fuerzas. Esa misma semana, comencé a ir al mercado con la frente en alto, a comprar mis verduras, mi pan, mi leche. Al principio, los murmullos me seguían como sombras, pero aprendí a ignorarlos. Me hablaban bajito, me miraban de reojo, pero ya no me escondía. No más. Una tarde, una niña de unos 7 años se acercó a mí mientras estaba en la fila de la tortillería. Me miró la panza, sonrió y me dijo: ¿Tienes un bebé ahí? Sí, mi amor. Tengo un bebé. ¿Y no tienes miedo? Pensé en todas las veces que sí tuve miedo. Pero esa vez, le respondí: ya no, porque él me eligió, y yo lo voy a cuidar con toda mi alma. La niña me abrazó, sin entender del todo, pero con esa dulzura que solo los niños tienen. Su madre la llamó, y se fueron. Pero ese instante me acompañó todo el día, porque entendí que mi historia no era una vergüenza. Era una segunda oportunidad. Era un llamado de la vida, y aunque el mundo entero me diera la espalda, yo no iba a renunciar. Ese hijo no fue planeado, no fue soñado, pero era amado, y eso valía más que todo lo demás. Después de aquella pequeña conversación con la niña en la tortillería, algo en mí se abrió. No era una revelación mística ni una epifanía, pero era como si por fin pudiera respirar hondo sin sentir culpa. Por semanas, viví como si tuviera que esconderme, como si este embarazo fuera una especie de castigo divino. Pero aquella sonrisa infantil me recordó que la vida, incluso en su forma más inesperada, siempre merece una bienvenida. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que la barriga crecía, también crecían las dificultades. Los dolores en la espalda, el cansancio constante, la necesidad de ayuda para las tareas más simples. Y lo más difícil de todo, la soledad. Esa soledad que no se llena con música, ni con telenovelas, ni siquiera con oración. Era una soledad que dolía en los huesos, como el frío de las madrugadas en diciembre. Intenté comunicarme con mis hijas de nuevo. Les escribí cartas, porque aún soy de la vieja escuela, y se las dejé con una vecina de confianza, pidiéndole que se las entregara sin juicio. Les conté cómo me sentía, cómo avanzaba el embarazo, y que las extrañaba, que las amaba, que deseaba, más que nada, que mi nieto pudiera conocerlas, pero no hubo respuesta. Ni una llamada, ni una carta de vuelta. Nada. Ernesto tampoco volvió. Solo su sombra persistía en la casa, en su taza que no pude tirar, en su silla vacía frente a la televisión. Y aunque me había herido con sus palabras y su abandono, una parte de mí aún lo extrañaba. Porque cuando una ha amado tanto a alguien durante más de 40 años, no es fácil borrar todo de un plumazo. Pero no todo era oscuridad. Un día, mientras esperaba mi turno en la clínica, conocí a una mujer llamada Soledad. Ironías de la vida. Su nombre reflejaba mi estado emocional, pero ella traía luz. Tenía unos 50 y tantos, cabello trenzado, ojos vivos y una risa contagiosa. Se sentó a mi lado y me preguntó, sin rodeos: ¿Es tu primer nieto? No, le respondí bajito. Es mi hijo. Ella no parpadeó. No se rió. No se horrorizó. Solo me miró con una dulzura inmensa y dijo: «Qué hermoso. ¿Sabes? La vida escoge caminos raros,
pero siempre nos da lo que necesitamos, no lo que esperamos. Hablamos por horas ese día. Me contó que era enfermera jubilada y que ayudaba a mujeres mayores con embarazos de riesgo. No me soltó la mano desde entonces. Empezó a visitarme, a llevarme calditos, a ayudarme con las compras. Fue la primera amiga que tuve en muchos años. Una amiga de verdad. De esas que no preguntan para juzgar, sino para abrazar. Gracias a ella, empecé a ir a un grupo de apoyo en el centro comunitario. Mujeres de todas las edades compartían sus historias, abandono, pérdidas, duelos y también renacimientos. Me sentí menos bicho raro, menos señalada y más mujer, más humana. Me animé incluso a contar mi historia ahí, una tarde. Cuando terminé, varias lloraban. Una me abrazó tan fuerte que sentí que se me rompía una costra invisible en el alma. Una señora, doña Teresa, de 80 años, se me acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. Usted no está loca, Josefina. Está viva. Y eso molesta a quienes ya se dieron por muertos en vida. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en meses, sin sobresaltos, sin sueños tristes. Porque por fin entendía que no era culpable de nada, que no debía justificar mi existencia ni la de mi hijo. Cada mañana, al despertar, me hablaba al vientre. Le decía cosas como, hoy mamá está cansada pero te ama. O, vamos a salir adelante, mi amor, tú y yo. A veces le cantaba las canciones que mi madre me cantaba de niña, y cuando sentía una patadita, era como una respuesta, un pequeño, aquí estoy, mamá. Con el tiempo, hasta algunos vecinos empezaron a tratarme distinto. Don Rafael, el panadero, me ofrecía pan extra sin cobrar. La señora del puesto de tamales me daba uno para el antojo del bebé. Y los niños del edificio me ayudaban con las bolsas del mercado. No todos me entendían, pero algunos empezaban a respetar mi camino. Aprendí que el silencio enseña. Enseña quién está contigo de verdad y quién solo estaba por costumbre. Enseña qué voces valen la pena y cuáles hay que apagar para siempre. Y sobre todo, enseña a escucharte a ti misma. Y yo, por fin, me estaba escuchando. Dicen que el cuerpo de una mujer es sabio. Y yo creo que también es valiente. Incluso cuando la mente duda, cuando el corazón se quiebra, cuando todo alrededor parece derrumbarse. Porque a pesar de mis años, de las noches sin dormir, del juicio, de mi familia y del abandono del hombre con quien compartí más de media vida, mi cuerpo seguía sosteniendo esa pequeña vida con una terquedad hermosa. Ya estaba entrando al 6º mes de embarazo, y cada paso se volvía más lento. Me costaba levantarme de la cama, los tobillos se hinchaban, y mi espalda pedía descanso a gritos. Pero cada molestia era también un recordatorio. Mi hijo seguía allí, creciendo, aferrado a mí, como si supiera que yo era su único refugio. Una tarde, mientras me preparaba un té de canela en la cocina, escuché un golpe seco en la puerta. Me asusté. Pensé que podía ser Ernesto, o quizás alguna de mis hijas, por fin. Pero no. Era una joven desconocida, de unos 20 y pocos años, cabello liso, morena, ojos oscuros como café fuerte. ¿Usted es Josefina del Carmen? Sí. ¿Quién eres? Me llamo Camila. Soy amiga de Soledad, la señora que la acompaña en el centro comunitario. Me dijo que podía venir a verla. Estoy embarazada, pero no tengo a dónde ir. La miré. Vi en sus ojos el mismo miedo que había sentido yo misma hacía meses. El mismo temblor en las manos. La misma pregunta muda. ¿Alguien me va a rechazar otra vez? Sin decir una palabra, abrí la puerta de par en par y la invité a pasar. Esa noche, Camila durmió en el sillón. Al día siguiente, hablamos durante horas. Tenía 22 años. Su familia la había echado al enterarse del embarazo, y el padre del bebé desapareció sin dejar rastro. Solo tenía una mochila, un par de mudas de ropa y una esperanza rota. Le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara. No era mucho lo que tenía,
Pero el calor humano abunda cuando uno tiene voluntad. Cocinábamos juntas, hablábamos de nuestras barrigas, de nuestros miedos. Nos reíamos de cosas simples, llorábamos también, pero nunca más solas. Con el paso de los días, Camila se convirtió en mi segunda oportunidad de ser madre antes de tiempo. Le enseñaba a bordar, a hacer pan, a preparar té de manzanilla para los malestares. Y ella me ayudaba a cuidar la casa. Me traía cosas del mercado. Me sostenía cuando me mareaba. Una noche, al vernos juntas sentadas en el sofá, tomando chocolate caliente mientras acariciábamos nuestras panzas, me di cuenta de algo que me estremeció. Habíamos creado una familia. No perfecta, no tradicional, pero real. Mientras tanto, Soledad seguía viniendo. Nos cuidaba a ambas como una madre. Nos regañaba si no descansábamos. Nos acompañaba a las citas médicas. Y fue gracias a ella que se organizó algo que me cambió por dentro. Una pequeña ceremonia de bendición para nuestros bebés. Fue en el patio del centro comunitario. Decoraron con flores de papel, pusieron velas alrededor, y cada mujer del grupo trajo algo simbólico: un pañal, una mantita, un libro de cuentos. No eran regalos de lujo, eran ofrendas del corazón. Y cuando llegó mi turno de hablar, la voz me temblaba, pero dije: a este hijo no lo esperaba, pero llegó cuando más lo necesitaba. Y aunque me abandonaron muchos, también llegaron otros. Camila, Soledad, ustedes, gracias por recordarme que aún se puede empezar de nuevo, incluso a los 60 años. Lloramos todas, y por primera vez, no lloré de tristeza. Esa noche, Camila me abrazó fuerte y me dijo: «Usted me salvó, Josefina». Y yo le respondí, con el alma: «Tú también me salvaste a mí, porque así es la vida». A veces creemos que ya no tenemos más fuerza, que no nos queda nada. Pero basta una chispa, una mano extendida, un gesto sincero, y recordamos que seguimos de pie, que seguimos vivas. Parecía que la paz, aunque frágil, se iba instalando poco a poco. Camila y yo habíamos logrado construir una rutina que nos sostenía. Las mañanas comenzaban con el olor del café recién colado, el sonido del radio en la cocina y nuestras barrigas saludándose con pataditas. Nos reíamos de nuestras torpezas, nos apoyábamos mutuamente en los días grises y celebrábamos los pequeños logros como si fueran fiestas. Pero la vida, tan impredecible como siempre, decidió que era momento de probarme otra vez. Fue una tarde de jueves. El cielo estaba nublado, de esos que parecen anunciar tormenta aunque no llueva. Yo estaba regando las plantas del pequeño patio cuando escuché una voz que congeló el tiempo. «Josefina». Me giré lentamente. Mi corazón, ese traidor viejo, empezó a latir como tambor de guerra. Allí estaba Ernesto, más delgado, con el rostro envejecido, pero con esa misma mirada dura que me conocía desde joven. No supe qué decir, ni él tampoco. Solo nos quedamos mirándonos, como si los meses de distancia hubieran sido siglos. ¿Puedo pasar? No respondí. Solo abrí la puerta. Camila estaba en la cocina. Al verlo, su expresión se volvió piedra. Quiso irse, pero le manos omotó. Pedí que se quedara. Esta vez, yo no iba a esconder nada. Ni mi embarazo, ni mi dolor, ni mi verdad. Nos sentamos los tres en la sala. El silencio era pesado como plomo. Vine porque no puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo Ernesto, al fin. Me porté como un cobarde, y no sé si todavía tengo derecho a estar aquí. No sabía si gritarle o abrazarlo. No sabía si quería justicia o consuelo. Pero lo único que pude decir fue: ¿viniste porque me extrañas? ¿O porque no puedes con la culpa? Él agachó la cabeza. No supe cómo manejarlo. Me dio miedo, vergüenza. Nunca imaginé que a tu edad, que a nuestra edad. Pues pasó, Ernesto, y no fue una desgracia, fue un milagro. Un milagro que tú rechazaste.
Me acusaste de cosas terribles. Me dejaste sola. Lo sé. Y no espero que me perdones ahora. Solo necesitaba verte. Camila se levantó con rabia contenida. Lo miró de frente y le dijo algo que me hizo temblar de orgullo. Yo no conocía a mi padre. Él huyó también. Pero esta mujer no me ha dejado sola un solo día desde que llegué aquí. Usted no sabe lo valiente que es. Si va a estar aquí, que sea para sumar, no para volver a restar. Ernesto la miró con una mezcla de vergüenza y respeto. No dijo nada más ese día. Solo pidió quedarse en el sillón un par de noches, hasta saber qué hacer con su vida. Yo no le di una respuesta clara. Pero en mí no me sientes en el fondo, sabía que el perdón no llegaría en un acto, sino en pequeños gestos, en silencios compartidos, en la paciencia del día a día. Esa noche me acosté pensando en todo lo que había vivido, en cómo había aprendido a protegerme, a amarme, en cómo había construido un nuevo hogar sobre las ruinas del viejo. Y entendí que, aunque Ernesto regresara, yo ya no era la misma mujer que él dejó. Ahora, yo era madre de nuevo, dueña de mi tiempo, capaz de amar sin rogar, capaz de estar sola sin quebrarme. Los días siguientes fueron tensos. Ernesto intentaba ayudar en la casa, en silencio. Observaba a Camila y a mí con respeto, casi con distancia. Una mañana, sin que yo lo pidiera, fue al mercado y regresó con frutas frescas, arroz y pañales. No dijo una palabra, solo los dejó sobre la mesa. Yo no lo felicité, pero tampoco lo rechacé. Camila, al verlo más presente, comenzó a abrirse un poco. Una tarde, lo encontró leyendo en el patio y le ofreció una taza de té. Él la aceptó con una sonrisa tímida, y así, de a poco, la tensión comenzó a disolverse. En el fondo, todos sabíamos que este era un terreno nuevo. Una familia hecha de pedazos, de cicatrices, de segundas oportunidades. Pero una familia al fin. Y yo, Josefina del Carmen, comprendí algo poderoso. No es la sangre la que construye un hogar. Es la elección diaria de quedarse, de escuchar, de acompañar. Pasaron las semanas, y el ambiente en casa empezó a transformarse en algo inesperado. No diré que era armonía completa, pero había respeto, silencios menos duros, gestos pequeños que hablaban más que 1000 disculpas. Ernesto no pidió perdón, con palabras, nunca fue bueno con ellas, pero lo hacía con acciones. Cortaba leña para el fogón, lavaba los trastes cuando pensaba que nadie lo veía, y de vez en cuando me miraba el vientre con una mezcla de miedo, ternura y asombro. Camila, por su parte, florecía. La muchacha que había llegado temblando de miedo ahora reía con más frecuencia. A veces la encontraba cantando para su bebé mientras tejía una manta que aprendió a hacer conmigo. Y yo, sentada frente a ella, con mis pies en alto y las manos sobre la panza, me sentía parte de algo más grande que el dolor que me había atravesado. Una tarde, en medio de una lluvia suave, nos quedamos sin luz. Camila encendió velas, Ernesto preparó café en la hornilla, y nos sentamos los tres alrededor de la mesa, como si fuéramos una familia de toda la vida. Él, con la voz baja, nos contó historias de su juventud que yo nunca había oído. Camila compartió cómo era su barrio en Veracruz, de dónde venía su amor por la música, y cómo soñaba con ser maestra algún día. Yo los escuchaba con el corazón apretado, porque en ese instante supe que había vida después de la ruptura, que había calor después del invierno, y que este bebé que crecía dentro de mí no venía a destruir nada, sino a enseñarnos cómo reconstruirnos. Pero claro, no todo era sencillo. Una mañana, cuando salía de la consulta prenatal con la doctora Morales, ella me miró con seriedad. «Josefina, quiero hablarte con claridad. Tu embarazo ha avanzado bien hasta ahora, pero a tu edad, cada semana aumenta el riesgo. Necesitas más reposo. Y lo más importante, preparar todo para un posible parto por cesárea. No podemos improvisar». Asentí,
aunque por dentro el miedo me mordía. ¿Y el bebé? ¿Está bien? Está fuerte, y eso es un milagro. Pero tú debes cuidarte más. Nada de esfuerzos, nada de emociones fuertes. Y por favor, considera hablar con tus hijas. No deberías pasar esto sin su apoyo. Ese último consejo me perforó el alma, porque por más fuerte que me sintiera, más acompañada que estuviera por Camila o incluso por Ernesto, la ausencia de mis hijas era un agujero que no lograba cerrar. Esa misma tarde, escribí otra carta, la más honesta, la más cruda. Les hablé del bebé, de mis días, del arrepentimiento que no era mío, pero que me pesaba. Les pedí que vinieran no por mí, sino por su hermano, que no me creyeran si aún dudaban, pero que vinieran a ver con sus propios ojos. Que esta vez escucharan con el corazón. La carta fue enviada con Soledad. Ella, siempre firme, me abrazó antes de irse y me dijo: «Si no vienen, no es tu culpa. Tú ya hiciste lo que debías. El resto es de ellas». Pasaron 3 días, 4, 5, y al sexto tocaron la puerta. Era Ana Lucía. Vestía como siempre. Formal, contenida. Pero sus ojos estaban enrojecidos. Me miró en silencio. Yo no me moví. No sabía si abrazarla o protegerme. «Mamá», dijo con la voz quebrada. «Perdón por tardar tanto». La abracé sin pensar, sin condiciones. Lloramos juntas en el umbral de la casa como si el tiempo no existiera. Luego vino Carmen Elena, con sus hijos. Me miró con recelo al principio, pero al ver mi barriga, su mirada se ablandó. «¿De verdad es de papá?» «Sí, hija. Tu padre volvió, y también está aprendiendo». Carmen no dijo nada, pero entró. Y eso fue suficiente. Esa noche, la casa estuvo llena, llenísima. Mis hijas, mis nietos, Camila, Ernesto, Soledad, quien también vino al saber que la familia había respondido. Cocinamos juntas, reímos, lloramos otra vez. Y yo, Josefina del Carmen, con mis 73 años, rodeada de vida, entendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Después de aquella noche en que mis hijas volvieron a cruzar el umbral de mi casa, la vida pareció detenerse por un instante. No de manera negativa, sino como esos silencios que aparecen en medio de una canción hermosa para que puedas escuchar el eco de cada nota. Así me sentía, en pausa, pero profundamente viva. Ana Lucía comenzó a visitarme cada 2 o 3 días. Me traía jugos naturales, frutas frescas, y a veces solo se sentaba en la sala conmigo, en silencio, viendo la televisión como cuando era adolescente. Carmen Elena, más reservada, aún no decía mucho, pero al menos no se escondía. Incluso me trajo una cobija tejida por sus propias manos para el bebé. Fue un gesto silencioso, pero cargado de significado. No necesitaba más palabras. Camila seguía en casa, y su embarazo avanzaba con la misma gracia con la que ella se movía por la cocina. Ahora cantaba más. Hablaba con su bebé mientras preparaba tortillas. Le contaba cuentos. Era como si su alma, que llegó rota, se hubiera ido cosiendo pedazo a pedazo. La veía y sentía que juntas habíamos rehecho nuestros propios mapas. Pero yo comenzaba a sentir el peso del miedo. Estaba en mi 8º mes de embarazo. Cada semana era una victoria, pero también una amenaza latente. Mis pies ya no me sostenían con la misma firmeza. Mi presión arterial jugaba con mi cuerpo como un titiritero torpe. Y las noches, las noches se volvían largas, insomnes, llenas de pensamientos que no podía callar. Una madrugada, mientras todos dormían, me desperté con una presión en el pecho. No era física, era como un nudo que subía desde el estómago hasta la garganta. Me senté en la cama, respirando con dificultad. No quise despertar a Ernesto ni a Camila. Caminé lentamente al patio, descalza, y me senté en la vieja silla de mimbre bajo el cielo estrellado. Miré la luna y empecé a hablarle a mi hijo.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cada palabra salió como un rezo. Hijo mío, no sé si veré tus primeros pasos. No sé si podré llevarte de la mano a la escuela. Pero quiero que sepas algo. Luché por ti. Te defendí antes de que pudieras hablar. Te protegí con este cuerpo cansado, pero firme. Y te esperé, con todo el amor que me quedó. Mis lágrimas caían una a una. No de tristeza, sino de un amor tan grande que me dolía en el pecho. Fue ahí que Ernesto se acercó en silencio. Me cubrió con una manta sin decir palabra y se sentó junto a mí. No me miró. Solo tomó mi mano. La suya estaba tibia, firme, y por primera vez sentí que no estaba sola. De verdad. Tengo miedo, le dije en voz baja. Yo también, respondió. Pero estamos aquí. Y eso, esa simple frase, bastó. Días siguientes los dedicamos a preparar lo que se podía. Ernesto armó una pequeña cuna que encontró en el mercado de segunda mano. Camila y Soledad la decoraron con telas de colores suaves. Mis hijas organizaron un pequeño baby shower improvisado. Vinieron algunas vecinas. No había lujos, pero sí abundaba el cariño. Recuerdo especialmente a doña Irma, una señora del barrio que al inicio me evitaba como si mi embarazo fuera una peste. Se acercó al final de la reunión, me abrazó con ternura y dijo: «Perdóname, Josefina. Fui dura, pero ahora veo que tú eres más valiente que todas nosotras juntas. Y lloramos juntas. Porque a veces, una mujer necesita otra mujer para sostenerla cuando todo tambalea». Una semana después, en una consulta de rutina, la doctora Morales me miró con la misma seriedad de siempre. Ha llegado el momento. No podemos esperar más. Necesitamos hacer la cesárea. Mi corazón se detuvo. El miedo me invadió como una ola helada, pero no discutí. Sabía que ella tenía razón. Camila me acompañó al hospital. Ernesto también. Y mis hijas, aunque nerviosas, estuvieron allí, todas, unidas, como nunca antes. Mientras me preparaban para la cirugía, sentí esa mezcla de terror y fe que solo una madre conoce. Cerré los ojos y me dije a mí misma: si esto termina aquí, que al menos me vaya sabiendo que amé como nunca. Pero si sigo, si vivo, entonces que mi historia sirva para recordarles a todas que nunca es tarde para renacer. Y entonces, las luces del quirófano me envolvieron, el frío del metal, la voz de la doctora contando en voz alta, la respiración profunda, y luego, silencio. Un silencio absoluto, hasta que, de pronto, un llanto. Fuerte. Claro. Vivo. Ese llanto. Aquel sonido agudo, potente, casi salvaje. Fue como una campanada celestial que me devolvió al mundo. Estaba aturdida, flotando entre la anestesia y el miedo, pero ese llanto me atravesó como un relámpago de luz. Mi hijo había nacido. Sentí como las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera abrir los ojos del todo. Escuchaba a los médicos hablando rápido, las máquinas pitando, los pasos apresurados del equipo médico, pero yo solo oía eso, su voz, su grito, el primer canto de vida. «Es un niño fuerte», gritó una de las enfermeras. «Un verdadero guerrero». No pude verlo de inmediato. La cirugía, mi edad, la tensión de todo el proceso, me llevaron a recuperación. Pero antes, me acercaron ese pequeño bultito envuelto en una manta blanca. Tenía los ojos cerrados, el rostro arrugadito como una pasa de uva, y un mechón de cabello negro que parecía dibujado con pincel. Lo besé apenas con los labios temblorosos. «Bienvenido, mi vida», le susurré. «Te esperé toda una vida». Horas. Después, me desperté en una habitación blanca, con cortinas beige y un aroma suave a lavanda que alguien había puesto en un saquito sobre la mesa. A mi lado, Camila dormía en una silla,
abrazando su panza, y Ernesto, increíblemente, sostenía al bebé en brazos, moviéndose con torpeza, pero con una devoción que nunca antes le había visto. «Se parece a ti cuando eras joven», me dijo, al notar que despertaba. «Ojalá no tenga tu terquedad», le respondí con una sonrisa débil. Camila se despertó y se acercó. Tomó mi mano con suavidad, mientras las lágrimas le brillaban en los ojos. «Lo lograste, Josefina. Lo logramos». No podía creerlo. A mis 60 años, contra todo pronóstico, contra todos los juicios, había traído una vida al mundo. No era una fantasía. No era un error de laboratorio. Era un niño real, de carne, hueso y alma, y era mío. Los días siguientes fueron duros. Mi cuerpo tardaba más en sanar. Las enfermeras venían constantemente a controlar mis signos, pero todo valía la pena cada vez que lo tenía en brazos. Le puse por nombre Emiliano, en honor a mi padre, un hombre fuerte, justo y tierno. Quería que ese legado lo acompañara. Mis hijas se turnaban para verme. Ana Lucía traía calditos de pollo y remedios naturales. Carmen Elena le tejió un gorrito azul que le quedaba grande, pero que usaba igual con orgullo. Mis nietos me miraban con una mezcla de admiración y desconcierto. Supongo que aún trataban de entender cómo su abuela se había convertido también en madre. Una tarde, Soledad vino al hospital con un ramo de flores silvestres y un cuaderno nuevo. «Es para que escribas todo. Esta historia merece ser contada». Y así lo hice. Empecé a escribir desde ese día, desde cómo me sentía al despertar, hasta cómo latía mi corazón cuando Emiliano me miraba por primera vez. Cada gesto suyo era una página nueva. Su primer bostezo, su primer apretón de dedos, su manera de fruncir el ceño como su papá. Sí, su papá. Porque Ernesto también cambió. No fue de un día para otro, ni con palabras perfectas, pero cambió. Comenzó a quedarse más tiempo en el hospital. Aprendió a cambiar pañales, a calentar mamaderas, a acunar sin desesperarse. A veces lo sorprendía hablándole a Emiliano, contándole historias de cuando era niño, de sus sueños, de sus errores. Una noche, mientras lo veía mecer al bebé con una ternura que nunca imaginé que poseyera, me atreví a preguntarle: «¿Lo amas?». Más de lo que me imaginé que era capaz, Josefina. Me devolvió algo que no sabía que había perdido. Y entonces lo supe. No solo yo había renacido con este niño. Todos habíamos renacido con él. Camila, con su dignidad recuperada y su fuerza de madre vibrando en la piel. Mis hijas, con el perdón floreciendo. Ernesto, con la oportunidad de redimirse. Y yo, con el alma abierta, lista para vivir lo que la vida aún quisiera darme. Emiliano fue dado de alta 2 semanas después, fuerte como un torito, con un llanto poderoso que ya se reconocía desde el pasillo. Al llegar a casa, cruzamos juntos la puerta, con todos alrededor. Globos, carteles, arroz en el suelo. No lo esperaba, pero así nos recibieron, con amor. Y mientras lo sostenía en brazos, frente a todos, supe algo que jamás voy a olvidar. Nunca es tarde para empezar una nueva historia. Han pasado ya algunas semanas desde que Emiliano llegó a nuestro hogar, y todavía me despierto cada mañana creyendo que todo fue un sueño. Pero ahí está él, en su cuna junto a mi cama, con ese ronquido suave de bebé y su manita siempre abierta, como queriendo agarrar el mundo desde tan temprano. Nuestros días están llenos de nuevas rutinas, pañales, siestas, baños tibios y canciones de cuna. A veces me canso tanto que siento que no voy a resistir el peso de mis propios huesos. Pero entonces lo escucho reír, y se me cura el alma entera. Camila dio a luz a su hija 2 semanas después de mí. La llamó Renata, y vino al mundo como una estrella fugaz, rápido, fuerte, y con los ojos abiertos de par en par. Ese día, lloramos juntas en la habitación del hospital. No como 2 mujeres heridas, sino como 2 madres poderosas, conectadas por la experiencia más pura.
dar vida en medio del caos. Ambas regresamos a casa con nuestros hijos en brazos. 2 mujeres. 2 historias distintas. 2 destinos unidos por la necesidad de creer que aún podíamos ser hogar. Nuestra casa ahora es un torbellino. Hay biberones por todos lados, mantitas colgadas como banderas en el patio, y un aroma constante a leche tibia y manzanilla. Pero también hay algo más. Hay vida. Una energía que antes no estaba. Risas. Conversaciones. Esperanza. Ernesto sorprendió. A todos. Se convirtió en el abuelo de Renata casi sin darse cuenta. Camila lo empezó a llamar don Ernesto, y él aceptó ese título como si le dieran una segunda identidad. Se encarga del desayuno, de pasear a los bebés por el patio y de contarnos historias viejas mientras los acuna en la mecedora. Mis hijas vienen todos los fines de semana. A veces cocinan conmigo. A veces solo nos sentamos en el porche y tomamos café mientras Emiliano duerme sobre mi pecho. Ya no hay tensión en sus miradas, solo esa suavidad que nace del entendimiento. Una tarde, mientras tomábamos el sol, Carmen, Elena me miró y dijo: «Mamá, siento que te redescubrimos». Y yo respondí: «Tal vez es porque yo también me redescubrí, porque eso fue lo que realmente pasó. Este embarazo, este hijo, este viaje, no fue solo un suceso extraordinario, fue una transformación. Yo, Josefina del Carmen, que me creía acabada, invisible, descartada, descubrí que aún podía comenzar de nuevo. Volví a leer. Volví a escribir en el cuaderno que me regaló Soledad. Llené páginas con emociones, memorias y sueños. Comencé incluso a grabar pequeños videos con Camila, contando nuestra historia. Ella dice que quiere hacer un canal en internet para compartir lo que vivimos, porque hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escuchar que no están solas. Y creo que tiene razón, porque la soledad no siempre es física. A veces es más cruel. Es sentir que ya no tienes propósito, que tu vida quedó atrás, que el mundo ya no te mira. Y yo estuve ahí. Sentí esa oscuridad, esa desesperanza. Pero hoy me veo al espejo y me reconozco. Veo mis arrugas, mis canas, mis manos gastadas, y me abrazo. Porque estas marcas no son del tiempo, son del coraje. Son testigos de todo lo que he sobrevivido, y de todo lo que aún me queda por vivir. Emiliano es un niño curioso. Le gusta la música. Se calma cuando escucha mi voz. Y cuando lo alzo, me mira como si ya supiera quién soy. Como si me conociera desde antes. Desde siempre. A veces me pregunto, ¿cuánto tiempo tendré con él? No lo sé. Tal vez años. Tal vez décadas. Tal vez solo un rato. Pero lo que sí sé, con todo mi corazón, es que cada segundo valdrá la pena. Esta casa ya no es la misma, ni yo soy la misma. Ahora hay vida en cada rincón, amor en cada taza de té, fe en cada conversación con Camila, con mis hijas, con Ernesto. Sí, tuvimos que rompernos para volver a armarnos. Tuvimos que perdernos para volver a encontrarnos. Tuvimos que caer hasta el fondo para ver el cielo con claridad, pero ahora lo sé, y lo digo con voz firme. La vida comienza cuando dejas de tener miedo de vivirla. El tiempo, cuando uno vive con intensidad, deja de medirse en días. Se mide en sonrisas, en primeros pasos, en lágrimas que brotan sin aviso y en abrazos que curan heridas viejas. Así pasaron mis últimos meses. No como una anciana contando los años que le quedaban, sino como una mujer renacida contando los momentos que realmente valían. Emiliano ya comenzaba a balbucear. Sus ojitos seguían los colores, las voces, las luces. Se aferraba a mis dedos con una fuerza que me dejaba sin palabras. A veces, al cargarlo, sentía cómo su corazón latía contra el mío, y me acordaba de aquel día en la clínica, cuando me dijeron que estaba embarazada. Parecía otra vida, otra mujer, y en cierto modo, lo era. Camila y yo solíamos sentarnos juntas por las tardes,
con nuestros bebés dormidos sobre el regazo, y hablábamos sin prisa. A veces de cosas simples, qué íbamos a cocinar, qué música poner, y otras veces de lo profundo, de las cosas que una no dice fácilmente, el miedo, la rabia, el abandono. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Me preguntó un día, con la mirada perdida en el cielo. Muchas veces, le respondí sin dudar. Pero cuando sentía que ya no podía más, tu voz en la cocina, tu risa con Renata, o el llanto de Emiliano, siempre me recordaban que aún tenía razones para quedarme. Ella me miró y sonrió, una sonrisa triste, pero agradecida. Yo también te debo mi vida, Josefina. Nunca pensé que alguien me abriría su casa, y su corazón, así. Y es que algo curioso pasa cuando compartes la maternidad en condiciones tan poco comunes. Se crean lazos que van más allá de la sangre. Camila se volvió mi hija del alma. Renata y Emiliano, hermanos de cuna. Ernesto, aunque al principio distante con ella, terminó por llamarla mi niña. Y ella, papá Ernesto, entre risas. Las cosas en la familia seguían avanzando. Ana Lucía me acompañaba a las revisiones médicas. Carmen Elena organizó el bautizo de Emiliano y Renata en una pequeña parroquia del barrio. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos, pero llena de emoción. Camila y yo lloramos como niñas. Y al final, los dos bebés fueron bendecidos juntos, entre cantos y aplausos de los vecinos que un día me habían señalado y que ahora me abrazaban. Incluso recibí una carta, una de esas que llegan como milagro. Era de una mujer de otro estado, que había oído mi historia por medio del canal que Camila comenzó. Me decía que tenía 58 años, que también había quedado embarazada y que el miedo la tenía paralizada. Pero que al escuchar mi relato, decidió seguir adelante, que yo, una mujer cualquiera, la había inspirado a luchar. Esa noche no pude dormir. No por preocupación, sino por gratitud. Me senté en la sala, rodeada de silencio, y abrí el cuaderno que Soledad me había dado meses atrás. Estaba casi lleno. Historias, emociones, cartas no enviadas, poemas. Tomé mi lápiz y escribí solo una línea. He vivido muchas vidas en una sola, y en todas he amado. Ernesto, al verme allí, se acercó despacio, con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado y me miró con ese aire suyo que mezclaba torpeza y ternura. ¿En qué piensas? En todo lo que perdí y todo lo que encontré. ¿Volverías a vivirlo? Lo pensé por un segundo. El dolor, la traición, el juicio, el miedo, pero también el milagro, el renacer, la nueva familia. 1 y 1000 veces, le dije. Nos quedamos en silencio, viendo la cuna desde lejos. Emiliano dormía tranquilo, su respiración pausada, su manito asomando entre la manta. Y en esa imagen supe que todo, había valido la pena. Porque el amor no llega siempre como lo imaginamos. A veces llega tarde. A veces llega envuelto en dolor. A veces llega disfrazado de prueba. Pero si uno tiene el coraje de sostenerlo, ese amor puede sanar generaciones enteras. Y yo, Josefina del Carmen, con mis 73 años y un corazón lleno de marcas, podía decirlo con certeza. El amor me encontró cuando ya no lo esperaba. Y me transformó. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta no es una historia de milagros. Es una historia de decisiones, de coraje, de esos pasos que damos con el alma temblando, pero que aún así damos, porque hay algo dentro de nosotros que se niega a rendirse. Hoy miro mi vida, como quien contempla un paisaje después de la tormenta. Hay ramas rotas, sí. Hay cicatrices en la tierra, claro. Pero también hay brotes verdes, flores nuevas, y una luz que no había visto antes. Una luz que viene de adentro. Emiliano ya balbucea mis palabras. Dice mamá, con una voz que parece
arrancada del cielo. Cuando lo escucho, siento que todo lo que sufrí, todo lo que perdí, todo lo que me arrancaron, tuvo un propósito. No para castigarme, sino para prepararme, para enseñarme que la vida siempre puede empezar de nuevo, incluso cuando creemos que ya se acabó. Camila sigue aquí, como mi hija de alma, como compañera de viaje. Renata y Emiliano crecen como hermanos, como reflejos de todo lo que logramos construir a partir de lo que otros llamaron ruina. Ernesto, aunque marcado por sus errores, eligió quedarse, eligió sanar. Y eso, en esta etapa de la vida, también es un acto de amor. Mis hijas ya no me ven como la mujer que se equivocó, sino como una mujer que eligió seguir amando, incluso cuando todo indicaba que debía rendirse. Y mis nietos me escuchan como si yo fuera una especie de leyenda viva. Les cuento historias bajo el sol de la tarde, mientras Emiliano juega en mis pies, y siento que esa versión de mí que un día fue callada, ridiculizada, rechazada, ahora tiene voz. Y no es solo mi voz. Es la voz de todas las mujeres que han sido invisibilizadas por su edad, que fueron vistas como un estorbo, una carga, un suspiro olvidado. Es la voz de quienes, como yo, fueron señaladas por atreverse a vivir más allá de lo permitido, por salirse del guión, por ser demasiado viejas para ser madres, demasiado jóvenes para morir, demasiado valientes para desaparecer en silencio. A veces me preguntan si no me arrepiento, si no fue demasiado, si no habría sido mejor vivir mis últimos años con paz, con silencio, con un mecedora frente al televisor. Y yo sonrío, porque claro que tuve miedo, claro que lloré, claro que me rompí, pero también me reconstruí. En esa reconstrucción encontré la versión más completa de mí misma. No la más perfecta, ni la más joven, ni la más aceptada por los demás, sino la más auténtica, la más libre. Ahora, cuando Emiliano duerme en mi pecho, yo no pienso en la muerte, pienso en el legado, en lo que le voy a dejar. No en bienes, no en tierras, no en herencias materiales. Le dejo algo más poderoso, la historia de su madre. Una historia que comenzó con una sorpresa, se llenó de dolor, cruzó el desierto del abandono y floreció en un jardín que parecía imposible. Y si algún día, cuando sea grande, me pregunta, «Mamá, ¿por qué decidiste tenerme?», le diré sin dudar, porque mi alma te reconoció desde antes de saber que existías, y porque fuiste la chispa que encendió todo lo que yo pensaba que estaba apagado. Y si tú, que estás del otro lado de esta pantalla, llegaste hasta aquí, quiero dejarte una última cosa. No importa tu edad, tu pasado, tus errores ni lo que otros digan de ti. Mientras estés viva, tienes el poder de empezar otra vez, de amar otra vez, de creer otra vez. Y si alguna vez te sientes perdida, recuerda a esta vieja mexicana que, a los 60 años, fue madre de nuevo, y a los 73, aprendió lo que significa realmente estar viva. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte. Y gracias por no olvidarte de que tu historia también importa.